Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar acompañándonos, por habernos elegido en esta mesa que tiene como objeto de debate y de trabajo el estado de la Ley 3940, que ya anunciaba Santiago Graña en la inauguración, que tiene previsto su entrada en vigor el próximo mes de octubre. Para explicar los diversos temas que se han venido dando con la Ley 39 y 40, tenemos a tres magníficos expertos que nos acompañan. Disculpar a Antonio Bastante, de la Diputación de Ciudad Real, que estaba previsto, pero un problema personal inexcusable de última hora le ha impedido estar aquí con nosotros. Tenemos a Miguel Fernández, del Ayuntamiento de Leganés. Él es jefe del Servicio de Organización, Tecnologías y Atención… ese es Víctor Soya, que es jefe del Servicio de Organización, Tecnologías y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés. Tenemos a José Joaquín de Haro, que es jefe de Modernización Administrativas y TIC de Diputación de Albacete. Y Miguel Fernández, ahora sí, que él es el director de Información y Gestión de Calidad del Ayuntamiento de Leganés. El formato que hemos pensado para la mesa, puesto que creemos que puede ser más ágil y más práctico de cara a presentar sus experiencias, es una serie de preguntas que vamos a formular desde la mesa para que respondan y luego vosotros podéis intervenir y si tenéis preguntas concretas podéis formularlas a los expertos que aquí nos acompañan. Yo por mi parte nada más le voy a dar la palabra a Miguel preguntándole que desde su perspectiva y tu experiencia, Miguel, en el Ayuntamiento de Leganés, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la Ley 39, ya no solo la Ley 39, la Ley 40, el reglamento y todo lo que ha conllevado su puesta en marcha, ya no solo en las oficinas de registro, sino yo creo que también en el conjunto de la Administración, teniendo en cuenta el Ayuntamiento de Leganés, que es un ayuntamiento de casi 200.000 habitantes? Sí, muchas gracias, Alejandra. Bueno, voy a tratar de poner en común las experiencias que tenemos desde un par de ámbitos que tienen que ver con la administración local, en el caso tanto de Víctor, del Ayuntamiento de Avilés, y el mío en concreto, el Ayuntamiento de Leganés, y también con la aportación muy importante de la visión de una Diputación y también fundamentalmente en lo que se refiere a esos ayuntamientos pequeños que muchas veces son relativamente olvidados a la hora de implantar estas nuevas normas. Bueno, yo voy a hacer una intervención muy pegada al terreno. La pregunta iba dirigida a cuál es el impacto de la aplicación de las leyes 39 y 40 en las oficinas de registro, que se llaman, como bien sabéis, oficinas de asistencia en materia de registro desde la entrada en vigor de la Ley 39, y por lo tanto las opiniones que voy a dar están muy centradas en qué forma han afectado la implantación de esas leyes en esas oficinas, que es el primer punto al que se dirigen los ciudadanos para gestionar los trámites municipales. Es evidente que ha habido un aumento exponencial, un aumento enorme en la presentación de documentos, de escritos, de trámites por procedimientos electrónicos. En el caso del Ayuntamiento de Leganés, por ejemplo, en el año 2019 pasamos a tener más de 15.000 documentos presentados a través de Orbe, en este caso, como se conocía tradicionalmente, ventanilla única. Por lo tanto, son más de 15.000 registros telemáticos que hemos tenido que incorporar y cerca de 16.000 registros de ciudadanos que han utilizado nuestras oficinas de asistencia en materia de registro para enviar documentos a otras administraciones. Eso supone que en el ámbito de tiempo entre 2015 y 2019 ha habido una variación muy importante en la forma en la que los ciudadanos se dirigen o utilizan nuestras oficinas. Si es el favor, Víctor. Como se puede ver en ese gráfico, desde 2015 a 2019 hemos pasado de un 1% los documentos que se presentaban telemáticamente en el registro a cerca de un 40%, entre un 42 y un 38% de los que se presentan ahora en los años 2018 y 2019. Y todavía es más evidente el incremento que se han producido en las gestiones de los ciudadanos que van a nuestras oficinas para presentar documentos a otras administraciones.
Hemos pasado de 7.500 en 2015 a 15.000, a casi 16.000 en 2019. Eso es un incremento de un 112% en la utilización de ese procedimiento. Esto es un marco que nos hace ver hasta qué punto la aplicación de estas leyes ha tenido y está teniendo una repercusión muy importante en lo que son las oficinas de registro. Voy a dar unos poquitos apuntes de cómo se ha traducido ese incremento en esa actuación y luego probablemente podamos compartir otras opiniones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el hecho de digitalizar los documentos supone que el tiempo de atención a cada una de esas personas que se han dirigido a nuestras oficinas se ha incrementado en más de un 200%. El tiempo que se tardaba antes en hacer un registro y el tiempo que se tarda ahora en hacer un registro se ha incrementado notabilísimamente. Eso no es ni bueno ni malo. En el fondo es bueno porque estamos aplicando la tramitación electrónica y administrativa, pero es un hecho evidente y consolidado de que el tiempo ha aumentado. Al mismo tiempo, como se veía en la estadística, han aumentado los registros dirigidos a otras administraciones que están alcanzando y superando en muchos casos un tercio de todos los que se presentan. Esas dos circunstancias, fundamentalmente la primera, están provocando que haya un cierto colapso en muchas de las oficinas porque las plantillas y los medios no han ido en la misma línea en la que ha aumentado el tiempo de atención ni las intervenciones realizadas. Por lo tanto, se ha constatado que hay oficinas en las que se están introduciendo restricciones en los horarios de atención, incluso en los días en los que se atiende. Por otro lado, esto tendrá una trascendencia mayor a partir de octubre. También se ha detectado que determinados ayuntamientos, sobre todo medianos o pequeños, están teniendo problemas a la hora de gestionar los funcionarios habilitados para la asistencia en materia de registro y para la emisión de copias auténticas. En muchos casos, según se nos ha trasladado en algunos cuestionarios que se han realizado desde la comisión correspondiente de la FEM, es que hay ayuntamientos en que hay oficinas que tienen muchos empleados que son laborales y por lo tanto no pueden estar incluidos en ese registro o no tienen la capacidad o la plantilla suficiente para ponerlos a disposición de las funciones que tienen que realizar. Realmente esto es algo que inicialmente parecería extraño, pero es algo que desgraciadamente ocurre en muchos ayuntamientos. Por otro lado, también existen todavía unas circunstancias en que hay contradicciones y las oficinas de asistencia en materia de registro sufren el hecho de que haya determinadas áreas o departamentos que todavía pongan restricciones a la presentación digital de los documentos y que de alguna forma piden que se les entreguen esos documentos en papel o se aplican también restricciones en función del volumen de los documentos que se van a incorporar o de las características de los ficheros. Además también otro hecho que ha afectado o que está afectando al funcionamiento de las oficinas es que hay unas ciertas diferencias de criterio en cómo actuar en relación a los sujetos que el artículo 14 de la Ley 39 define que son los obligados a tramitar telemáticamente. Bueno, en todos los casos no se está haciendo de la misma forma, por lo tanto hay discrepancias y en consecuencia también la ventaja que podía el hecho de que se redujera el número de personas que son atendidas presencialmente no se ha traducido con la misma importancia. Por otro lado, y esto es algo relativamente sonrojante para todos, se siguen pidiendo a los ciudadanos que se aporten documentos y eso significa que se tienen que aportar a través del registro cuando esos documentos no podrían ser exigidos como todos conocemos. También, tanto en cuanto todavía no está extendida la interconexión de los sistemas de registro, muchos de los apuntes registrales que se trasladan a los ayuntamientos a través de plataformas como Orbe requieren una intervención manual que significa muchas horas de dedicación del personal de registro para trasladar esos apuntes a los aplicativos, a los libros de registros de entrada.
Y finalmente, tiene un poco que ver con la propia denominación de las oficinas. Estamos hablando, la ley define esas oficinas como de asistencia en materia de registro, porque entendía que la labor fundamental tendría que ir encaminada a que los ciudadanos realizaran la propia gestión, contando, en su caso, con una asistencia o una orientación de los funcionarios municipales. Realmente, esa parte todavía, en la mayoría de los casos, no sé si coincidís o no, resulta absolutamente utópica, porque las personas que se dirigen a las oficinas de registro lo que quieren es que se le haga el trámite, se gestione y se tramite directamente. No consumo más tiempo para no cansaros. Muy bien, Miguel nos ha explicado la experiencia de un ayuntamiento grande, como es el Ayuntamiento de Leganés, pero ahora, José Joaquín, a mí me gustaría que pudieras transmitir y compartir también la experiencia vuestra como un gobierno intermedio desde la Diputación de Albacete, teniendo en cuenta la realidad del territorio de Castilla-La Mancha, un territorio despoblado, un territorio muy disperso y con muchísimos municipios y con mucha población pequeña. ¿Cómo habéis solventado, cómo habéis trabajado la realidad de estos pequeños municipios? Buenos días. Bueno, lo primero es la realidad, digamos, del ámbito supramunicipal y sobre todo en provincias como la nuestra, de Albacete o la parte de todo Castilla-La Mancha, Castilla y León, que son muy similares en cuanto a la realidad demográfica, es que hay multitud de municipios pues, muy pequeños, de menos de 500 habitantes, incluso de menos de 1000. Imaginaos, por ejemplo, en la provincia de Albacete, excepto 4 ayuntamientos, el resto son todos de menos de 20.000 habitantes. Entonces, bueno, pues hay una realidad bastante diferente de implantación de lo que es la transformación digital o la gestión digital de una entidad local, bastante diferente de un municipio, pensad, de 200 habitantes o 300 habitantes, o incluso hasta llegar a 1000, con lo que es una ciudad de 200, o como puede ser la ciudad de Albacete, 180 y tantos mil habitantes, etcétera. Nosotros hemos utilizado, es verdad, una metodología que hemos generado desde la Diputación, que es tiene bastante peculiar en tanto en cuanto utilizamos tanto la misma metodología como las mismas herramientas en todos los municipios de nuestra provincia. De hecho, yo creo que seremos de las pocas provincias que tenemos a todos los municipios bajo la misma, no voy a decir el mismo yugo, la misma metodología, mismas herramientas, incluso la capital, la ciudad también. Con lo cual, hemos ido a entornos realmente flexibles que permitan que justamente un ayuntamiento de 100 habitantes, que los tenemos, se gestione con la misma herramienta que la capital, que tiene 200.000. Entonces, centrándonos un poco en los problemas de los pequeños municipios, que es un poco a lo que vamos en esta mesa, el tema de la Oficina de Atención en materia de registro es uno de los elementos, bueno, evidentemente estratégicos, pero que en ámbitos concretos pues tienen a veces poco sentido o más que nada son difíciles de implantar, porque los ayuntamientos estos de referencia, los microayuntamientos, como yo les llamo, de 100, 200 habitantes, la Oficina de Asistencia en materia de registro, pues es que no tiene sentido. O sea, hay una persona que hace todo, en muchos ayuntamientos está el secretario interventor, tesorero, etcétera, etcétera, o solo él a tiempo parcial, que comparte con ayuntamientos, o él y como mucho un auxiliar administrativo que le ayuda. Es decir, ahí tiene poco tiene que ver una asistencia, una oficina de este ámbito con un elemento, una oficina real en ayuntamientos ya de a partir de 5.000, 4.000, 3.000 o 20.000, depende, porque sí que ya hay ayuntamientos de tamaños más pequeños que sí realmente ya han sido capaces de implantarlo. Y otro de los elementos que me gustaría destacar, y no voy a extender mucho porque hay muchas intervenciones, es el ámbito, lo que ha creado una dificultad también de implantación ha sido el tema de los sujetos obligados, como ha comentado antes Miguel. Principalmente porque el principal conflicto ha venido más que nada sobre todo por el tejido asociativo. Las asociaciones, como todos sabéis, son sujetos obligados, pero no venían obligados, o sea, no tenían, digamos, una cultura de relacionarse para nada electrónicamente. En muchos ámbitos el tejido asociativo en España es muy amplio, pero realmente las asociaciones pues, son de todos los niveles. Hay asociaciones de pensionistas, de amas de casa, de todo ámbito, y muchos de ellos no tienen relación apenas con la tecnología. Y lo que es la generación de certificados digitales de representante y al hacer esa cultura de poder relacionarse electrónicamente con las administraciones, eso ha supuesto realmente un reto que se ha afrontado de forma asíncrona, o más que asíncrona, asimétrica, porque hay ayuntamientos, entidades que han decidido hacer una campaña de formativa en su ámbito y han resuelto ese problema de una forma, digamos, más dinámica, y otros que, si no han hecho prácticamente nada, pues ese problema sigue existiendo y al final
se va a ir solucionando periódicamente, pues con el paso del tiempo, como todo. Con lo cual, aquí hay una asimetría en la gestión de los ayuntamientos y la Diputación aquí lo que en nuestro caso por lo menos intenta hacer es tutelar a todos, poner una misma metodología, unas mismas herramientas y además es la misma herramienta que utilizamos en la propia Diputación, con lo cual podemos exponer nuestros servicios mucho más fácilmente para el beneficio de los ayuntamientos más pequeños. Muchísimas gracias, José Joaquín. Y ahora, Víctor Soya, dada tu tremenda experiencia y tu profesionalización como responsable en tecnología y como experto y además como responsable en diversos ámbitos, puesto que has tenido responsabilidades en la comunidad autónoma y en el Principado y en el Ayuntamiento de Avilés, hablamos mucho de la interrelación entre las distintas administraciones, SIR, ORBE, sistemas de contratación, subvenciones. ¿Verdaderamente podemos hablar de que es una realidad ya la relación electrónica entre todas las administraciones, el intercambio de información? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, buenos días. A ver, un poco mi intervención va a centrarse en ese grupo de ayuntamientos que ni estamos debajo del paraguas de una diputación, ni somos un ayuntamiento con un tamaño grande que tengamos unos recursos absolutamente desproporcionados para lo que se necesita. Estamos en el margen entre los mayores de 20.000 y menores de 150.000, que debe de haber como más de 300 ayuntamientos en España, ¿vale? Mi opinión personal, viendo un poco el escenario desde la FEN, creo que ahora mismo los ayuntamientos estamos en lo que yo denominaría fase de consolidación, ¿vale? Fase de consolidación. La Ley 39 y la Ley 40 es muy exigente, muy exigente. Trata aspectos como las oficinas de asistencia en materia de registro que han comentado, ¿vale? Pero trata a otros muchos temas que afectan también a lo que entendemos como transformación digital, ¿vale? Entonces, esta transformación, que yo llamo transformación porque es un periodo de adaptación relativamente largo, es en el que estamos ahora inmersos un poco todos. Intento compartir con vosotros esto porque me gustaría conocer vuestra opinión, ¿vale? Es mi sensación. ¿Por qué? Porque la ley no solamente habla de las oficinas de asistencia en materia de registro, habla del expediente electrónico, habla de la notificación electrónica. Encima nos han caído, perdón por la palabra caído, han surgido otra normativa paralela que nos está obligando a vivir dentro de este mundo de transformación digital con más transformación digital. Y me estoy refiriendo a la contratación pública electrónica, me estoy refiriendo a la ley de transparencia, es decir, una serie de legislaciones que van todas hablando de lo digital, pero para que puedan ser asumidas por este rango de ayuntamientos, tienen que estar con una organización muy consolidada. Entonces, aquí yo he intentado extraer los 4 apartados que yo creo que es donde estamos trabajando absolutamente todos, ¿vale? Porque la Ley 39 y 40 nos habla de esto que vamos a ver y de muchas más cosas, ¿vale? Y entonces yo creo que hemos puesto todos un poco en orden nuestras necesidades y la primera que hemos intentado arreglar ha sido lo que yo llamo tramitación electrónica. Es decir, vale que desde ORBE se esté demostrando que la transformación digital está llegando a muchos sitios, pero cuando te llega el papel al ayuntamiento por ORBE, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues ahí es donde empieza realmente la Ley 39 dentro del ayuntamiento. Por lo tanto, la primera consecuencia que tiene que haber en un municipio de tamaño mediano grande es que tiene que tener toda su transformación digital electrónica al 100%. Mientras eso no ocurra, la aplicación de la Ley 39 y 40 va a ir coja. Coja porque tiene otros muchos perfiles que quedarán incompletos. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que la pelea que ahora mismo tenemos es en expandir la tramitación electrónica y el expediente electrónico en toda la organización. En nuestro ayuntamiento eso ya lo tenemos hecho hace unos años, ¿vale? Es decir, absolutamente todos los procedimientos son electrónicos, con mejor o peor criterio, pero son todos electrónicos. Y con el paso del tiempo, pues podemos ver el efecto que produce en una organización. ¿Qué es lo que busca la Ley 3940? Básicamente, mejorar nuestra eficacia. Os he traído aquí 4 datos de los últimos 3 años para que veáis un poco el impacto que tiene en una organización. El número de trámites ha descendido con el mismo número de expedientes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay cultura. Ya hay cultura, tenemos una plataforma que está en toda la organización y hay cultura de hacer las cosas de otra manera. Por lo tanto, los propios usuarios mejoran su capacidad de tramitar. Los trámites por expedientes también están decreciendo, sin hacer excesiva reingeniería. ¿Por qué? Porque
De nuevo la cultura interviene, los usuarios se dan cuenta de que tienen herramientas para mejorar su trabajo y hace que un expediente que tenga 18 trámites en el 17 tenga 15 trámites en el 19. Y luego la duración media de los trámites baja en picado, ¿vale? Porque una herramienta de tramitación electrónica implantada en toda la organización está a un clic. Y entonces la mayor parte de las cosas que antes fluían de una manera, ahora fluyen de otra. Ya veis ahí los datos de 7 a 3 días. La duración de un trámite. Y el tiempo medio entre trámites, es decir, los tiempos muertos en la administración, están bajando drásticamente, de 15 a 6. Vale, Miguel contaba lo del tema de Orbe, pero esto es lo que ocurre cuando alguien tiene una consolidación en marcha. Esto es la curva de las entradas que tenemos para nosotros tramitar, porque Orbe ha tenido un impacto muy grande porque el ciudadano lo ha visto como una cosa muy positiva para intercambio entre administraciones. Pero nuestras administraciones siguen teniendo el mismo flujo de entrada. Es decir, ¿cuáles son los flujos de entrada? El registro presencial para los no obligados, el registro telemático, muy importante, para los obligados, ¿vale? Y Orbe. Con una transformación digital consolidada, esta es una curva. Como veis, la curva lila es el registro presencial. Baja en picado. Baja en picado. La otra curva, que es el registro telemático, que es la tercera, sube en picado. ¿Por qué se produce esto? Porque, al menos en mi administración, todos los obligados están realmente obligados. Así de fácil. Todos los obligados están obligados. Por lo tanto, la curva es así, pero no ha habido ninguna catarsis. Porque, perdonadme, a veces las empresas van muy por delante de las administraciones. ¿Vale? Por lo tanto, si aplicamos una solución de este tipo, se producirá esta curva. Fijaros la entrada por correo. La entrada por correo ha bajado drásticamente. ¿Vale? Esto es lo que ocurre cuando tienes consolidada la tramitación electrónica. Voy a otro tema colateral en el que estamos trabajando todos. La contratación pública electrónica. Es obligatoria también, pero es obligatoria y tenemos que integrarla dentro de la tramitación que hemos consolidado. Y además tenemos que hacerla interoperable con las plataformas de contratación del sector público, que también es obligado. ¿Vale? Todo esto simultáneamente. No podemos abordar la tramitación electrónica y dejar la contratación electrónica en un módulo aparte. No tiene sentido, porque la contratación es una parte de la tramitación. Entonces estamos haciendo un desfile con el paso cambiado. Nosotros ahora mismo tenemos una plataforma de contratación propia, hay muchas soluciones, ¿vale? Y además estamos alimentando la plataforma de contratación del sector público. Seguramente nuestro objetivo final, cuando seamos más maduros, es depositar toda nuestra contratación en la plataforma de contratación del sector público. Ahora mismo no, otra solución, pero no lo hemos apartado de la tramitación electrónica. Todos los contratos negociados sin publicidad, negociados sin publicidad y abierto, todos se tramitan a través de la plataforma de administración de contratación pública. Otro elemento fundamental, las notificaciones. Las notificaciones también nos obligan por la Ley 39. Forman parte de la consolidación de la tramitación. Perfecto, pero hay varias soluciones y por eso ahora mismo yo creo que estamos todos intentando consolidar el modelo. La mayor parte de los ayuntamientos están notificando en sede electrónica. Es suficiente. Es verdad que la norma nos obliga a notificar en notifica, pero para notificar en notifica hay que ser muy maduros. Y muy maduros significa tener resueltos otros problemas que no tienen nada que ver con la Ley 39. Nosotros todavía no estamos haciéndolo en notifica. Estamos trabajando solo en la sede electrónica para obligados. Pero fijaros lo que ocurre. Las notificaciones en papel han bajado en picado. Y las notificaciones en sede electrónica han subido en picado. Eso significa una eficacia impresionante y un ahorro de dinero más impresionante. Y ahí están los obligados. Por lo tanto, hay que perder un poco de miedo a que los ISIs nos paralicen demasiado. Si hay problemas con el tejido asociativo, hay que dar ayuda al tejido asociativo. Las oficinas de atención en materia de registro son las oficinas de atención ciudadana, que difícil será la que no tenga una persona funcionaria. Si alguien tiene algún problema, nosotros tenemos puestos de atención específicos para personas que tienen alguna dificultad. Y no lo hacemos por ellos, les enseñamos a hacerlo. De forma que al tercer viaje ya se integran en la rueda perfectamente. Y
no he puesto transparencia, pero otro tema que seguro que nos trae a todos por la calle de la amargura son las subvenciones, que es gran parte de nuestro trabajo, porque hacemos muchas subvenciones. Y a alguien se le ha ocurrido, con buen criterio, pues ha centralizado en Accede una base nacional de subvenciones. Perfecto. ¿Un trabajo más? No, es un trabajo menos. Porque si nosotros dentro de la tramitación electrónica incorporamos la alimentación a Accede, se produce de forma absolutamente automática. Es decir, filosofía de consolidación. Todo lo que administrativamente se hace, de forma automática debería de alimentar todas aquellas exigencias legales que nos hayan hecho. Sea la plataforma de contrato del sector público, sea la base nacional de subvenciones, o sea la ley de transparencia. Porque en la ley de transparencia hay muchísimas exigencias de publicidad activa que tienen nacimiento en la tramitación administrativa. Por lo tanto, creo que estamos en fase de consolidación, que estamos bien orientados, que no hay que tener excesiva prisa porque ahí está Archive, está Inside, hay muchas más cosas que hacer, pero yo lo que creo que hay que hacer primero es tener una buena base. Y teniendo una buena base, el futuro está garantizado. Y nada más. José Joaquín, y de Diputación, ¿cómo vais con este tema? Coincido también con Víctor en que la clave del éxito en este ámbito es haber trabajado la tramitación electrónica. Y para trabajar la tramitación electrónica, por lo menos desde nuestro punto de vista, hay que trabajarla con herramientas. Es muy importante. Muchas veces se dice que las herramientas no son importantes, que la metodología se aplica a cualquier herramienta, eso es cierto. Pero si tienes herramientas que van, digamos, con la propia metodología, ya la llevan de manera adherida, de manera intrínseca, y encima eres capaz de exportarla, sobre todo en el ámbito supramunicipal, eres capaz de exportarla, eso aporta mucho valor porque compartimos el conocimiento y sinergias, y eso es un elemento muy importante, porque en el micromunicipalismo, hay secretarios que están compartiendo ayuntamientos y que hay mucho movimiento de personal, y es muy importante que tanto las diputaciones en este ámbito, los organismos supramunicipales, tengan las metodologías o las mismas o muy similares y herramientas las mismas o muy similares, porque es de esta forma, si es un caso como el nuestro y otros que hay en el ámbito nacional, la metodología y las herramientas que tiene la Diputación es la misma que la de sus ayuntamientos, es mucho más fácil hablar el mismo idioma y digamos, avanzar en el ámbito de una tramitación electrónica en la base avanzada. ¿Y qué significa tener una tramitación avanzada? Pues para nosotros, sobre todo, que todas las actuaciones se realicen, como os comento, en modelos estructurados de información y que generen de manera automatizada. De manera automatizada la mayor parte de esos elementos que ha comentado Víctor, que son esenciales. Es decir, que cuando tú estás generando una tramitación administrativa y haces una notificación a través de un documento electrónico, en nuestro caso, por ejemplo, y yo creo que es necesario, se notifica directamente en sede y automáticamente, de forma desatendida, va a notificar. Porque el ciudadano necesita tener la notificación en ambos elementos y el tramitador no tiene por qué estar pendiente de esos elementos. Eso es un elemento importante. Igual que cuando se trabaja en la plataforma de contrato del sector público, nosotros trabajamos directamente con ella, que estés tramitando en el propio tramitador, tengas un modelo de información contractual apropiado y directamente seas capaz de interactuar, porque los modelos lo permiten, a través de tecnologías B2B de servicio, con la plataforma de contratos y traerte sincronizar, por ejemplo, los contratos que has colocado en la plataforma luego en tu tramitador de expedientes, para que en un solo ciclo puedes llevar una tramitación continua. Esos elementos, que son tecnológicos y metodológicos, son muy importantes pues porque hacen flexible y agilizan muchísimo la tramitación, y en los ayuntamientos pequeños necesitan todavía más agilidad en la tramitación que los grandes. Muy bien, muchas gracias, José Joaquín. Miguel, la mesa se llama cumplimiento de la Ley 3940. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo continuamos desde los ayuntamientos para intentar en octubre estar lo más adelantados posible? ¿Y qué papel debería jugar también el Ministerio, la Administración General, para ayudar a completar? Porque el compromiso de los ayuntamientos y el trabajo y el papel de los ayuntamientos y de los gobiernos locales está aquí bien representado. Bueno, no sé qué visión dar. Yo creo que vamos a ir de victoria en victoria hasta la derrota final, o justo lo contrario, no sé, cada uno que se lo aplique como le parezca más conveniente. A ver, yo creo que la repercusión en las organizaciones la hemos comentado todos. El hecho de que el 2 de octubre se decida que entra en vigor los 4 aspectos
que quedaron pendientes o no va a tener una importancia relativa, puede tener importancia en cuanto al registro de habilitados y en lo de apoderamientos, pero por el hecho de que el 2 de octubre se diga que ya tiene que haber archivo electrónico único, no significa que de la noche a la mañana todos los ayuntamientos de España vayan a tener un archivo electrónico único o su registro electrónico. Hay que ser serios en esto y sabemos que esto es un proceso largo, en el que además en muchos casos la norma o la intención ha ido por delante de las posibilidades de las administraciones para llevarlas a cabo. Porque claro, no se puede legislar lo mismo para la agencia tributaria que para un ayuntamiento de 30.000 habitantes. No tiene ni el mismo nivel de conocimiento ni de equipamiento uno que otro y por lo tanto no pueden aplicar las normas de la misma forma. Los pasos que se han ido dando son muy buenos, muy importantes. Estos aplicativos estilo Orbe, el sistema de integración de registros, todo esto es muy positivo. También es cierto que ha empezado con mucho retraso respecto a cómo debía haberse producido, pero no se va a producir ningún milagro de aquí a octubre. Lo que han comentado los demás compañeros respecto a lo que es la utilización de la tecnología, de las herramientas y la integración de esos procedimientos dentro de la tramitación de las entidades locales es fundamental. De poco nos sirve o no nos aporta lo suficiente el hecho de que tengamos la posibilidad de acceder a la plataforma de intermediación de datos cuando luego esos datos que se obtienen no se integren en la tramitación electrónica o sea muy complejo o integrarlos o que sean reconocidos como tales por determinados estamentos municipales. Por lo tanto, el proceso sigue en marcha, no debemos perder ni el ímpetu ni la esperanza, pero todos somos conscientes de que no va a ser lo mismo la aplicación de las leyes 39 y 40 en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos. Por lo tanto, por quedarnos con la parte positiva, digamos que derrota en derrota hasta la victoria final y así probablemente podamos ser más optimistas en el diagnóstico. ¿Y tu impresión, José Joaquín? Bueno, es cierto que el tema de octubre es más que nada anecdótico. La prórroga o no prórroga va a afectar más bien poco. Estamos en un barco y no nos vamos a bajar ahora a medio, o sea, realmente, pero tampoco se van a subir, digamos, miles de ayuntamientos de la noche a la mañana. La realidad es la que es y lo que hace falta es que continuemos trabajando en la misma línea. Es cierto que en las herramientas de la Administración General del Estado, en las que todos estamos, digamos, viajando hacia ellas, hay una simetría en la evolución de las mismas, hay unas que van más maduras, otras menos maduras, es cierto, y las sufrimos todos. Y yo creo que tenemos que salir de aquí con una visión de sobre todo de integraciones, es decir, para nada nos valen herramientas que tengas que ir fuera de nuestro entorno a adquirir información. Estáis hablando de la intermediación, pues por ejemplo clientes ligeros o cosas externas que tienes que al final son muy tediosas y al final ralentizan mucho la tramitación, sino que tenemos que ir a entornos que permitan que exista una integración directa en nuestra vía de tramitación con estos elementos que son imprescindibles, como la interoperabilidad, integración con Orbe, con Notifica, con la plataforma de contratos, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que estar en nuestro bus de tramitación electrónica y de ahí no apartarnos porque si no sería imposible no llegar a octubre, que eso es lo de menos, sino avanzar realmente en un camino correcto. Muy bien, muchas gracias, José Joaquín. Y ya, Víctor, por último, para finalizar, si nos sentamos en la tecnología, ¿tú qué nos indicarías o cuál es tu experiencia? ¿Cuál es el aplicativo apropiado? ¿Existe un aplicativo para cada cosa? ¿Existe un aplicativo único? ¿El mejor aplicativo es el que mejor le va a cada administración, dependiendo de su realidad? Explícanos. Buena pregunta. Me alegro que me hagas esta pregunta. O sea, todo lo que hemos hablado aquí en esta mesa flota que necesitas una plataforma. O sea, hace falta una plataforma. Una plataforma que es un modelo de transformación digital. Pero tiene que ser una plataforma. Es decir, el cumplimiento legal sin una plataforma que, como han dicho, tiene que ser absolutamente integral para toda la tramitación electrónica. Y cuando digo integral, va desde nuestra sede electrónica, con los servicios electrónicos, porque ya habéis visto la curva que hay. En cuanto ofrezcamos servicios electrónicos potentes,
la entrada en presencial va a bajar en picado. Por lo tanto, la plataforma tiene que contemplar desde que alguien puede solicitar algo en nuestra sede electrónica como un procedimiento hasta el último elemento de notificación. Y esto es una plataforma. Y ahora mismo en el mercado hay, aquí vais a ver, unas cuantas. La mejor, no tengo ni idea. La mejor será la que mejor nos venga a cada uno. Porque para escoger plataforma hay que mirar para adentro. Es decir, cada uno de nosotros tiene unos departamentos o unos servicios de TI, ¿vale? Los servicios de TI son fundamentales en toda esta transformación. Si nos equivocamos de herramienta, nos equivocamos en el proyecto. Por lo tanto, miremos para adentro, digo yo, preguntémonos qué somos capaces de hacer con lo que tenemos y decidamos. Y seguro que vamos a decidir bien, si lo hacemos así. No nos dejemos llevar por novedades y, desde luego, por ninguna solución desintegrada. Aunque tengamos Orbe, aunque tengamos Notifica y tengamos la posibilidad de subir a mano, o tengamos posibilidad de subir a mano a la plataforma de contratación o a CEDE, eso es descartado desde el minuto 1. Lo que yo le pediría a cualquier plataforma son estas 4 o 5 cosas que he puesto aquí, ¿vale? Que ya han salido algunas cosas. Tiene que ser una plataforma integral de tramitación, desde la sede hasta la notificación. Tiene que tener capacidad y, si no, exigencia nuestra de que se integre con el resto de sistemas de información de nuestra corporación, porque hay vida antes de la Ley 39 y 40 y hay producción documental antes de la Ley 39 y 40. Pero ahora hemos decidido que lo vamos a aglutinar en una sola columna vertebral. Por lo tanto, tenemos que buscar plataformas que nos ayuden a hacer esta integración de lo nuestro. De lo nuestro. Lo mismo con lo que nos proporciona la AGE. Es decir, tiene que facilitarnos la integración con todo aquello que decidamos, sea Archive, sea Enside, sea lo que sea. Y tiene que darnos algo que es muy importante, y es autonomía. Autonomía organizativa. Porque yo recuerdo que en mi municipio en los últimos 6 años se ha cambiado 3 veces de estructura, con la misma plataforma. Si la plataforma no nos permite tener autonomía, tenemos una independencia, digamos, un poco secuestrada, ¿vale? Son elementos que hay que tener en cuenta cuando seleccionemos en qué modelo vamos a vivir en los próximos años, o estamos viviendo. Y, por supuesto, como decían, la interoperabilidad con la AGE es fundamental con los temas de Orbe, SIR, etcétera, etcétera. Y ahí me atrevo a lanzar algunos problemas, porque todo esto está muy bien, pero ahí vienen los problemas. A ver, el que no haya habido estabilidad en el Gobierno central ha afectado a todo esto, porque hay cosas que tenían que haberse desarrollado en este intermedio y no se han desarrollado. Y me refiero al borrador que desarrolla las leyes 39 y 40, ¿vale? Es absolutamente necesario que cuanto antes ese borrador se publique, porque muchas de las cuestiones que la Ley 39 y 40 dejaron en el alero seguramente vendrán resueltas en el Real Decreto que las desarrolla. Por lo tanto, debería de ser una urgencia. Otro tema a resolver, a mi modo de ver, y es que si estamos dependiendo de la integración con módulos de la AGE, que no puede haber otra solución que esa, la AGE tiene la responsabilidad de comportarse con todos los municipios de España de determinada manera eficaz. ¿Qué quiere decir de determinada manera eficaz? Que si nosotros tenemos un modelo, ya sea con una plataforma de terceros, con una plataforma de desarrollo propio, con lo que sea, y tenemos una integración, y para integrarnos tenemos que acudir al soporte que nos ofrece el Ministerio, esa atención tiene que ser muy eficaz. Lo que no puede ser es que en cualquiera de los modelos alguien tenga una dificultad y tarden 15 días en responder. Porque eso está afectando a la implantación nuestra de ese desarrollo en nuestra organización. Multiplicar eso por los cientos de ayuntamientos, ¿vale? Otra cosa que se ocurre que podría mejorarse, porque hay otros niveles de mejora. Las plataformas solamente se hablan con el Ministerio a través de los ayuntamientos, pero hay muchos ayuntamientos que no tienen capacidad, recursos técnicos, para poderse dirigir a las administraciones generales del Estado, al soporte de mantenimiento. Otra dificultad. ¿Por qué? Porque entre que va el recadero, dice el recado mal y vuelve del mercado, pasa otro mes. Pero es que nos tenemos que integrar con 10 o 12 módulos. Si llevamos esa dinámica de integración, estamos perdidos. Y por último, lo de SIR.
SIR, que es un elemento fundamental para lo que Miguel decía que no debe de ocurrir, y es que la interoperabilidad entre administraciones suponga un cuello de botella, es posible que deban de revisarlo entero, el modo de certificación. ¿Por qué? Porque cualquier modelo de certificación de SIR ahora mismo es un calvario. Está modificándose sobre la marcha, está afectando a los desarrollos de las propias plataformas nuestras, porque cada vez, si te pilla en certificación, te mataron. Porque cada vez que hay un cambio en SIR, nuestra plataforma se tiene que adecuar a SIR y vuelves a la casilla de salida. Eso es un sistema, a mi modo de ver, ineficaz con todos los deberes que tenemos por delante. Por lo tanto, un poco desde la FEN, seguro que trasladaremos al CESAE, a ver, que hay que revisar un poco este sistema de trabajo, porque todas las administraciones locales se están apoyando en la infraestructura que la AGE pone a nuestra disposición para avanzar en este camino. Si no somos capaces de hacer un sistema ágil, está torpedeando la transformación digital en todos los ayuntamientos. Es mi opinión. Y nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por el esfuerzo que habéis hecho de estar hoy aquí, por vuestro compromiso y por vuestra ayuda. La idea era que hubiéramos podido tener un pequeño debate ahora, una tertulia para poder preguntar, pero es que los compañeros de la siguiente mesa están aquí ahora que les toca. Entonces, como ahora vamos a tomar el café, tanto Víctor como José Joaquín como Miguel seguro que estarán encantados de poder hablar con vosotros tomando un cafetito y ya damos paso. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.